Cuando Jesús ascendió a los cielos, dejó a los discípulos con una esperanza. Él volvería nuevamente a buscarlos. Esa esperanza se transformó en un propósito: anunciar a todo el mundo que eso sucedería. Pero la esperanza y el propósito no serían suficientes en sí mismos si es que primero ellos no entendían la obra de Jesús. Es por eso que todos volvieron al aposento alto y perseveraban en oración y ruego para recibir la promesa del Padre. Durante esos 10 días, los discípulos tenían una historia que habían vivido con Jesús para analizar, y oraron para entender lo que habían experimentado durante 3 años y medio. En ellos se despertó un deseo espiritual por entender a la persona de Cristo y no se resistieron. Habían caminado con Él, habían presenciado sus milagros, fueron testigos de su resurrección. Sin embargo, mientras vivían esa experiencia, ellos no habían entendido lo que significaba. Así como nosotros hoy quizás no entendemos el privilegio que se nos ha dado de pertenecer al grupo que ha sido llamado para preparar camino para su venida. Los discípulos no habían buscado a Jesús, como tú y yo no lo buscamos. Ellos habían sido llamados por Él cuando se dedicaban a la pesca, cuando estaban cobrando impuestos, cuando estaban siguiendo sus propios sueños. No obstante, ellos tenían una inquietud espiritual que no la podían definir muy bien. Ellos sabían que el Mesías estaba por llegar, pero nunca se imaginaron que el mismo Mesías los elegiría para revolucionar el mundo. Lo mismo pasa contigo y conmigo. Hoy Jesús puede estar tomando la iniciativa para llamarte y llamarme a mí. ¿Cómo Jesús lo está haciendo? Posiblemente a través de este mensaje. Sí, así de sencillo. Si creemos en este llamado y lo seguimos, Jesús se encargará del resto. Hoy por hoy puede ser que no nos demos cuenta de lo que esto significa. Sin embargo, lo podremos entender si hacemos un alto para esperar la promesa y analizar el significado de la obra de Jesús. Cuando hagamos eso, comenzaremos a entender por qué Dios te trajo a ti y a mí hasta este momento. Lo que debemos entender es que la unidad que describe el libro de Hechos no era la unidad de la iglesia judía, sino que era la unidad que experimentaba un grupo dentro de esa iglesia institucional. Era la unidad que experimentaban todos aquellos que se habían rendido a la influencia de Jesús. Había 4 elementos en común que unía a este grupo que surgió dentro de la iglesia institucional. Primero, ellos tenían un propósito que estaba alimentado por la esperanza del regreso de Jesús. Segundo, cada uno tenía una experiencia con Jesús, pero ahora querían entenderla bajo los nuevos parámetros del Evangelio. Tercero, todos creyeron que habían sido elegidos por gracia para ser parte de un movimiento que estaba liderado por Cristo mismo a través del Espíritu. Y cuarto, todos sentían necesidad de compartir esa experiencia y lo hacían voluntariamente y con gozo. Esta vivencia en común traía como resultado la unidad. Eso mismo sucederá dentro de cualquier grupo que experimente estos 4 elementos dentro de cualquier iglesia institucional. La unidad es el resultado de una experiencia donde Jesús es la cabeza. Es el resultado que se da en un grupo que levanta a Jesús y lo pone en el centro de su experiencia. Es el resultado que viven todos aquellos que al entender la obra de Jesús por medio de la revelación del Espíritu, dejaron que su orgullo sea pulverizado y confesaron su propia pecaminosidad. Cuando eso sucede, la unidad se materializa y hace que la misión se transforme en una empresa poderosa que ninguna corriente adversa puede detener. Es más, cuando un grupo experimenta unidad en Cristo, la adversidad y la persecución lo empoderan aún más. Lo más importante es notar que esta experiencia empezó primeramente por los 11 líderes que Jesús había elegido como discípulos 3 años atrás. Estos 12 individuos, mientras acompañaban
a Jesús se peleaban entre ellos, competían entre sí y hasta querían prohibirle a otros que hicieran milagros en el nombre de Jesús. La diferencia la vivieron cuando pasaron por la experiencia del Calvario. Lo que experimentaron en ese monte, lo que allí vieron y lo que sintieron los dejó en una profunda confusión y chasco. Cuando Jesús resucitó, ellos todavía necesitaban que el Espíritu les revele y les haga entender lo que había sucedido en ese monte. Al analizar en oración durante 10 días esos acontecimientos en el contexto de la vida de Cristo, entonces, y solo entonces, experimentaron verdadera unidad que se manifestó en misión voluntaria. Es interesante notar que mientras ese grupo estuvo unido en Jesús, Dios mismo se encargaba de cuidarlo y purificarlo. Ananías y Zafira, con su actitud egoísta y materialista, intentaron introducir un espíritu diferente dentro de la iglesia naciente, que si Dios no lo hubiera detenido, hubiera institucionalizado el movimiento apostólico para convertirse en una simple extensión de aquel templo que era dirigido por sacerdotes que estaban sedientos de poder político y material. Pedro, cuando fue impelido a reprender a Ananías y Zafira, se podría haber quedado callado y podría haber pensado: al final, ellos están haciendo una donación grande para la iglesia y no importa cuál sea el espíritu con que la den, lo importante es que la den. Sin embargo, la presencia del Espíritu en medio de un grupo que vive para glorificar a Cristo hace que la hipocresía no sea aceptada ni justificada aunque beneficie materialmente a la causa. Porque para la iglesia apostólica, no eran importantes las ofrendas, lo importante eran las personas que ofrendaban. Para la iglesia apostólica no eran importantes los números de bautismos, sino aquellos que se bautizaban. Para la iglesia apostólica no era importante tener poder material, sino lo más importante era no perder el poder espiritual. Cuando un grupo vive para Cristo, es muy peligroso intentar ser parte de él con el espíritu de Ananías y Zafira. Dios mismo se encarga de erradicar la hipocresía. Sin embargo, cuando un grupo ha dejado a Cristo de lado y lo ha reemplazado por una causa que parece justa, es entonces que allí sus dirigentes pueden usar la religión para hacerse ricos y no pasa absolutamente nada. Los que están en el poder pueden aniquilar y pisotear a las personas en nombre de la tradición y a la mayoría le puede parecer que eso es verdadera religión. Es allí que cualquiera puede usar el nombre de Dios para beneficio personal y hasta se llega a pensar que eso es aceptable, saludable y normal. Cuando eso sucede, Dios ya no interviene para purificar a su iglesia, sino que la deja a la deriva de sus propias decisiones para que tarde o temprano la desunión y la desintegración hagan su obra. Es entonces que la fuerza es la única herramienta que hará que ese final se dilate. Sin embargo, no podrá evitarse. ¿Te das cuenta ahora por qué cuando estamos lejos de Jesús nos resistimos tanto al reavivamiento y la reforma? Ojalá que hoy todos estemos dispuestos a hacer un alto para que el Espíritu nos revele qué fue lo que pasó en el Calvario. Todos los que lo hagamos como consecuencia, experimentaremos verdadera unidad. Si te sientes beneficiado por este diálogo virtual, simplemente compártelo y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Su Casa Church. Puedes usar este material en tus iglesias, grupos pequeños y compartirlo con tus amigos. Si todos nos unimos haciendo un poquito desde el lugar donde estamos,
podemos hacer una enorme diferencia para Jesús en el mundo. No te olvides, suscríbete y compártelo.